Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí comienza Tarjeta Roja por la pantalla de BTV. Un nuevo jueves para recibirlos a todos ustedes y también a todos los chiquilines que hoy van a formar parte del staff. Somos 6 hoy en total en el piso, con 2 suplentes, con 4 titulares para hablar de inserción internacional. Venimos de una semana de cumbre del Mercosur, en donde el presidente Luis Lacalle Pou estuvo en Iguazú, en República Argentina, donde precisamente este país, que tenía la presidencia pro tempore, fue el locatario en esta última cumbre del Mercosur y donde termina con las mismas conclusiones que las cumbres anteriores, con Uruguay separado del resto, con Brasil, con Argentina y con Paraguay firmando un documento, más allá de algunas diferencias ahí en ese documento, pero los tres juntos, y Uruguay por separado, con su propio documento también presentado tras esa última cumbre del martes pasado de presidentes y el día lunes, como ustedes ya saben, con el canciller de la República y también con la ministra de Economía. Bueno, hoy vamos a hablar de inserción internacional, vamos a hablar sobre lo que se dijo por parte de las autoridades uruguayas en esta cumbre última en Argentina. ¿Habrá que salir de ser socio fundador del Mercosur? ¿Habrá que ser socio asociado? ¿Esto es una ventaja o una desventaja para el país? Hablemos también de tratados de libre comercio, ¿no? ¿Cuánto hace que se habla de tratado de libre comercio con China? Se habló en gobiernos anteriores, se habló en este. ¿Qué pasa? ¿Por qué Uruguay no puede avanzar solo en un tratado de libre comercio, en este caso de forma bilateral? No solamente está China en el horizonte, hay otros países. Bueno, mucho de eso para hablar y también para esperar a ustedes, porque hoy tenemos en nuestras redes sociales, como ustedes ya saben, una encuesta en Twitter y en Instagram, Tarjeta Roja BTV. Entonces, ¿están de acuerdo con que Uruguay deje de ser socio fundador del Mercosur y pasa a ser socio asociado? ¿Sí, no o no? Y habría que buscar otras alternativas. Bueno, eso es lo que les estamos preguntando en las redes sociales y ustedes pueden votar hasta las 20:45, que es cuando cerramos nuestra encuesta. Tenemos un regreso hoy después de un tiempo, después de una gripe. Florencia Bieli con nosotros. ¿Cómo andás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Estoy re contenta de volver. La verdad, yo los extrañaba y todo. ¿Cuántos programas sin venir? 2 programas, tampoco fue tanto. Bueno, pero fueron como 3 semanas en total, sí, la ¿no? verdad, 15 días, Claro, pero se extrañó, los estuve siguiendo igual. Muy bien. Estuvo picado el programa pasado. ¿Estuvo picado? Polémico, sí. Muy bien. Polémico estar esos apuntes, estuve viendo un poquito ahora hace un rato, ¿eh? ¿Cómo anda Inés Cortés? Bienvenida. Muy bien, Nico, un gusto estar acá, como siempre. La persona la vemos muy seguido en el Parlamento, por cierto. Tuvimos una semana de algunos temas en diputados. Muy intensa, muy intensa. Exactamente, y además con mucho tiempo, ¿no? Diego Ribeiro, ¿cómo le va? Bienvenido. Todo bien, Nico, por suerte. Cada vez que voy a una actividad del Partido Colorado está el amigo Diego Ribeiro, ¿eh? Siempre presente. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre presente ahí al lado. Nicolás Botana, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás, Muy Nico? bien. Buena camisa hoy, ¿eh? ¿Te gusta? Wilton vino vestido igual, ¿qué es esto? No, igual no, porque es otro tono de verde y... No, bueno, sí, pero coordinamos. se ve que los del Partido Nacional hoy decían que había que ir en verde, ¿no? Lo que le dicen el verde Verde militar. lata. ¿Cómo lo que dicen Verde militar, más Opa. bien. Ay, no, pará. ¿Verde por militar, favor. Wilson? Por favor. Este ¿Cómo es andamos? verde ¿Bien? militar. Bien, todo bien, por suerte. Ya los Dale. extrañaba, falté el programa pasado y... Fin los de semana no extrañamos hacemos programas, ¿no? todos. No, hacemos programas sino entre nosotros. Entre ustedes seguro. Bueno, muy bien. Martina, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, otra de las chiquilinas que también, laburando mucho, ¿no? Esta semana en diputados ahí con Tato Olmos, presente, yendo y viniendo, estudiando la rendición de cuentas, me decías. Estudiando Sonar. rendición de cuentas, llegó con todo. Iban a ser 45 días de trabajo en diputados y 45 en Senado. En la Muy última bien. rendición de cuentas con dinero, recuérdenlo, hasta 2025 va a estar interesante. Muy bien, pará, una cosa me olvidé. ¿A quién tenemos que agradecerle, Wilson, de que fuiste y viniste a Fraiventos en el día y llegaste en hora? A toda la gente del equipo del Mides, muchas gracias. Muy bien. Vamos arriba. ¿Fueron algo de lluvia en el camino? Sí, nos agarró la lluvia, Bueno, apenas bien. salimos temprano, tipo las 6 de la mañana. Lo importante es que llueva acá, ¿no? Sí, Que llueva por en la favor. zona del río de Santa Lucía del Paso Severino. Y Bueno, me impecable. quedé con ganas de participar del programa de la rendición de cuentas para hablar de los 20 millones de salud mental y adicciones, pero bueno. Bueno, pero Ya lo habíamos hablado en programas anteriores. usted así que- estaba invitado, ¿eh? Sí, no pude venir. Qué buen Perfecto. dato, amigo, no recuerdo habértelo preguntado. Bueno, muy bien, vamos a la presentación del tema. Hablemos de la cumbre del Mercosur. Esta semana se llevó a cabo una nueva reunión de los países del Mercosur en Puerto Iguazú, Argentina. El gobierno de Luis Lacalle Pou busca una modernización y flexibilización de esta alianza comercial que permita, entre otras cosas, que Uruguay pueda negociar acuerdos con terceros países. Sé que he tenido muy poco eco, pero no tengo otra que seguir diciendo lo que siente nuestro pueblo, que es la flexibilización, que es la modernización,
que es abrirse al mundo. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en su visita a nuestro país en enero de este año, dijo que el Tratado de Libre Comercio que busca Uruguay con China es una oportunidad que podría darse el Mercosur en conjunto siempre y cuando primero se cierre el acuerdo entre el bloque y la Unión Europea. Yo le auguro al presidente Lula la mayor de las suertes y sé que va a poner empeño en finalizar el acuerdo con la Unión Europea. Le pido, por favor, que sea el generador de un poco de optimismo en mi ya abundante pesimismo sobre este acuerdo. Bueno, muy bien, ahí cerramos con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Si recién hablábamos que hace mucho hablamos de tratado de libre comercio con Estados Unidos, con China, ¿cuánto hace que se habla de un acuerdo entre estos bloques? La Unión Europea y el Mercosur. Bueno, eso lo vamos a tratar en un ratito más adelante. Empecemos por lo primero. Nicolás, empiezo por vos. ¿Uruguay gana, pierde, dejando de ser socio fundador, pasando a ser asociado? ¿Cómo se tiene que debatir, que explicar, que analizar las declaraciones que hizo el canciller el lunes? Bueno, en mi opinión, lo primero que hay que analizar es cuál es la postura que tenemos que tener en torno a las dos corrientes que están sucediendo en el mundo en torno a lo que son los acuerdos comerciales. Y es allí donde el Mercosur presenta algunas fallas por su falta de flexibilidad y donde algunos otros modelos han hecho bajar el índice de vulnerabilidad comercial de los países. Entonces, yo no creo que la discusión sea salir o no salir del Mercosur. Yo creo que la discusión es cómo logramos flexibilizar el Mercosur para que todos los países integrantes puedan desarrollar y exportar sus distintos mercados, pero no generar barreras innecesarias, burocráticas, fiscales, que bueno, que es lo que está sucediendo hoy. A ver, por acá Florencia. Yo creo que ahí, o sea, ya en principio ya detecté un error. Creo que hablar y discutir la política internacional solamente en clave comercial ya es un error. Ya es un error y creo que el planteo del presidente, el planteo del canciller los otros días en la cumbre, fueron en ese sentido y me parece que es errado. Creo que este planteo de dejar de ser un Estado fundador y pasar a ser un Estado asociado también va en ese sentido, en el sentido de lo comercial, de los tratados, de todas estas cuestiones. Y creo que nuestras relaciones internacionales tienen que ser mucho más amplias de lo comercial. O sea, Uruguay no puede ser un almacén del que solamente registra lo que compra y lo que vende. Creo que eso trasciende. Y más allá de eso, si nos centramos solamente en las cuestiones económicas, creo que hay un montón de cosas de las que habló el presidente que están sesgadas de alguna manera. El discurso me pareció súper desafortunado, me parece que no fue para nada diplomático, que lejos de apostar a construir un diálogo regional en el que se pueda de alguna manera trabajar en pos del fortalecimiento del Mercosur, creo que fue todo lo contrario y a la vista está la declaración final en la que Uruguay se desmarcó totalmente en una declaración casi paralela en la que agregó solamente un párrafo diferente, una cosa así, y en vez de firmar la declaración junto con el resto de los países del bloque, se desmarcó totalmente solo. Creo que son señales que son muy malas de parte del canciller y de parte del presidente y que nos hacen muy mal al país. Hasta ahora siempre se ha desmarcado Uruguay además, ¿no? Diego, de lo que está diciendo Florencia. Yo primero celebro que se dé esta discusión. Me parece que hay algo que no podemos hacer, sobre todo como jóvenes, que es caer en el dogma de tenemos que estar donde estamos porque tenemos que estar. Y no tener la capacidad, por lo menos, de cuestionarnos si sirve estar donde estamos. Entiendo el argumento que dice Florencia sobre que no todo es comercio. Es verdad, no todo es comercio y la política internacional es muy importante y la diplomacia internacional es muy importante. Pero sí es una realidad que la gente, sobre todo la gente común, no come con diplomacia. Entonces nosotros tenemos que pensar en generar los acuerdos necesarios para evidentemente bajar las tasas, sobre todo arancelarias que tiene Uruguay con respecto a las exportaciones. Uruguay tiene más de 300 millones de dólares de gasto en aranceles. De esos 300, te diría que casi la mitad son con China, justamente uno de los mayores acuerdos que estamos buscando. Socios, claro, ¿no? Entonces, claramente que esto genera un debate interesante, me parece importante darlo, me parece importante manifestar las distintas posturas. Sí creo que sí tenemos que ir hacia un mecanismo de flexibilización del Mercosur sin la necesidad de irse. Creo que nadie, por lo menos de los que estamos acá, estamos planteando esa situación. Ahora les voy a hacer una pregunta respecto a eso. Inés. No, bueno, un poco pensando en todo, porque se habla de todo. Lula ha planteado incluso muchas veces que está de acuerdo en modernizar el Mercosur, pero siempre en el marco de hacerlo de manera conjunta y como bloque.
Y me parece bastante caprichoso plantear ser parte y no serlo, ser un Estado asociado, porque bueno, cuando me conviene me subo a UPA de Argentina y de Brasil, y cuando no me sirve me la corto sola y juego por mi cuenta. Y además es muy ingenuo creer que Uruguay puede llegar a acuerdos con potencias internacionales como China o Estados Unidos, negociando de igual a igual cuando hay diferencias sustantivas en cuanto a la capacidad de los estados y a las economías. Y ya quedó claro, lo dijo la propia China, bueno, a mí me sirve acordar contigo siempre y cuando estés dentro del Mercosur, porque obviamente Uruguay lo único que tiene para ofrecer es un buen puerto, una buena salida al mar y una buena entrada a Brasil y Argentina. No seamos ingenuos, entonces plantearse, o sea, me parece como muy infantil el planteo y termina siendo más un eslogan, porque en realidad está vacío de contenido, que otra cosa. Y me parece que no hay que desconocer que Uruguay, desde el 91, que es parte del Mercosur, tiene una política de Estado en términos de relaciones internacionales, y este gobierno, por lo menos desde el discurso, viene a romperlo. Y en realidad lo discursivo no es menor. ¿Pero es solamente este gobierno? ¿En los gobiernos anteriores no se planteó también la flexibilización de alguna forma a nivel comercial? Sí. ¿Para ustedes viene este gobierno? A ver, Nicolás, vos. Bueno, no quiero equivocarme con el año exacto, año 2015, el segundo gobierno del Frente Amplio quería iniciar las conversaciones para entrar dentro del TISA, que es un tratado internacional integrado por más de 20 países, para la liberalización en torno a la industria de los servicios, que es muy importante para el Uruguay, servicios de software, turismo, transporte, etcétera. Y el gobierno quería avanzar, el canciller Noboa quería avanzar. Sin embargo, el plenario del Frente Amplio, y legítimamente, porque nosotros no votamos al plenario del Frente Amplio para que decida la política exterior del Uruguay, nos votamos a un gobierno, votó en contra, Tampoco votas a los no ministros. recuerdo, 130 votos contra 22. Con lo cual, sí ha habido intentos de todos los gobiernos de flexibilizar. Pero es diferente. No es cierto que el Uruguay esté empezando en nuestro gobierno a querer flexibilizar la política internacional. ¿Por qué es diferente para vos? Es diferente, a ver, sin duda, el problema del Mercosur existe. El Mercosur, bueno, te lo voy a contestar si me dejas. El Mercosur tiene un problema en su funcionamiento, eso es verdad. Que otros gobiernos, y gobiernos del Frente Amplio, han apostado a su flexibilización y han llegado con estos planteos a las cumbres. Eso es verdad. Ahora, el tema es el cómo, el tema es el discurso del presidente de alguna manera rupturista, y el tema es el trabajo que han hecho tanto el presidente Tabaré Vázquez como el presidente José Mujica en crear y fortalecer los vínculos y en trabajar siempre por la consolidación de la región y de los lazos diplomáticos en América Latina. Eso per se, ¿qué te da a vos como ciudadano uruguayo? La señal, o sea, yo no entiendo, me parece un capricho, siempre es un capricho. Me parece un capricho ir a plantearse... ¿Querés buscar soluciones? No, es un capricho. Para mí capricho es decir, me quiero quedar en el Mercosur porque me quiero quedar en el Mercosur. No es me quiero quedar como en el Mercosur. No, pero los acuerdos más beneficiosos... Hay mucho relato. A ver, un capricho es que el presidente haya anunciado como 2 o 3 veces que el Tratado de Libre Comercio con China está. Falta ahí sacar la foto cuando era mentira. El presidente no sé qué está esperando para ir a China, porque ni siquiera ha ido a China. ¿Vos leíste el TLC con China? El presidente... Sí, en 2017. Es titular. Bueno, me van a dejar terminar de hablar. Usted no puede hablar todavía. Pero es como que me digas que cuando Tabaré y Astori querían hacer un TLC con Estados Unidos, que el canciller del Frente Amplio dijo que si se hacía un TLC con Estados Unidos iba a renunciar. Entonces, acá hay una política exterior clara y que tiene un fin. ¿Les podrá gustar o no? Ustedes no gobiernan. ¿Por qué dijo que en los gobiernos del Frente Amplio, en los gobiernos del Frente Amplio había claramente dos políticas internacionales completamente distintas que llevaron prácticamente, por lo menos mi percepción, a ser un furgón de cola de Argentina y Brasil. A ver, lo que yo digo es que nosotros estamos desconociendo, cuando digo que es un capricho, es no nos podemos mudar de la región. Somos un país con 3,5 millones de habitantes que estamos entre dos potencias, porque son dos potencias mundiales, políticas, económicas, Argentina y Brasil. Yo no digo que seamos cola de león, yo no digo que vayamos atrás de... Digo que tenemos que negociar. Digo que para lograr un tratado de libre comercio con China, en este caso, China lo dijo, lo decía Inés. China lo dijo, a ver, sí, yo quiero el tratado de libre comercio, pero con el bloque. No lo quiero solo con Uruguay, que Uruguay con lo que me exporta puedo abastecer, no sé, a un barrio, a un pueblo en China. O sea, necesita algo más. También entiendo lo que le pasa a Brasil y Argentina, que es que al tener la industria más desarrollada, las condiciones del tratado de libre comercio con China no les sirve. Habrá que negociarlo. El tema es, yéndonos del Mercosur, en el supuesto que nos vamos del Mercosur. ¿Quién plantea irse del Mercosur?
Bueno, ¿quién plantea irse al Mercosur? Lo han esbozado. ¿Vos no ¿Quién? el canciller lo ha esbozado. Lo han Una esbozado en co- reiteradas no, ¿cuándo? oportunidades. ¿Cuándo dijo- Lo han cuándo dijo esbozado en irse al reiteradas Mercosur? oportunidades. Irse del Mercosur no, pero Ah, dijo, bueno, está. dejar de ser No, No, pero me quedo Pero es cuando lo me mismo. sirve y cuando Pero no. no. Pero es lo mismo. Vos, No, no porque, jodas, porque en no las jodas. medias verdades aparecen las confusiones. No jodas. En ningún Dale, momento Nico. ni el canciller ni el presidente dijeron No, irse me al gustaría Mercosur. responder a este concepto tan... Pará, te voy a hacer una aclaración reglamentaria. Ok. Vos sos titular. ¿Y? No tenés que levantar la mano hoy. ¿Y qué, grito arriba? No, pero podés interrumpir. Sí, no gritar, pero interrumpir sí. pero no, hay que tener Está bien, ocasión. está bien que me quieras levantar la mano para ser más prolijo, es verdad que si no es un griterío y no se entiende. Pero vos no tenés la obligación como Wilson, que va 7 veces levantándome la mano y no le voy a dar la palabra todavía porque primero estás vos. Bueno, Dale. quiero centrarme en este concepto tan reiterado por mis compañeras del Frente Amplio sobre el capricho. Sí. Yo creo que acá hay que haber, no se habla, no hay un capricho discursivo. Lo que hay son dos opciones. Y esas dos opciones tienen que ver con más trabajo y más desarrollo para los uruguayos, porque en definitiva más vínculos comerciales es más desarrollo para las industrias uruguayas, para la producción uruguaya. Entonces, ¿cuál es el capricho en decir que en todos los años que lleva el Mercosur, el 70% de lo que exporta el Mercosur, el 70% va a países en donde no hay ningún beneficio ni ninguna facilidad arancelaria? Ese es el resultado del Mercosur en todo el tiempo que lleva. Y cuando vos decís, Uruguay es un país pequeño, que sin el Mercosur no podría hacer nada, mira, yo te voy a decir, Chile... No dije que sin el Mercosur no podría hacer nada. Quiero decir algo, Chile, a diferencia de todo el Mercosur junto, solo exporta el 15% de sus productos a países sin facilidades arancelarias. ¿Por qué? Porque tiene acuerdos bilaterales con más de 21 naciones. Perú, que lo criticamos tanto, solo exporta el 10%, a diferencia del Uruguay. Solo exporta el 10%. No sé. Déjame terminar. Solo exporta el 10% a países sin facilidades ¿Y qué estás queriendo decir arancelarias con porque eso? tiene 57 acuerdos. ¿Qué estoy queriendo decir? Que estas facilidades arancelarias en sus porcentajes de exportación generan facilidades para sus trabajos, para sus trabajadores, para sus empresas y por lo tanto generan más desarrollo. ¿Te parece que estamos en las mismas condiciones que Chile y Perú? ¿Estás diciendo eso? Si vamos por este camino, sí, claro que sí. Porque si Bueno, dejamos me parece que no. ¿Qué exportamos si seguimos nosotros y qué estancados- Nosotros Chile, exportamos Perú. commodities, somos un país mucho más chico. Exportamos alimentos también. Sí, Por ejemplo, commodities. hoy en día, servicios, hoy en día Pame, la exportamos economía- muchísimo la menos economía alimentos de lo que uruguaya del podríamos 80 hasta exportar. acá se ha Sí, los servicios diversificado, que tiene más de exportamos, 5 si te rubros, referís a las TICs, no dejan tiene nada más al de Estado, 5 por rubros, ejemplo. recién nombramos el Wilson, tema que me estaba del pidiendo TISA. la palabra hoy. A ver, No es así, dale. Bueno, no es así. Linda discusión, la celebro. Me parece que en ningún momento el gobierno ha hecho efectiva el relato que decían las compañeras del Frente de que el país quiere salir del Mercosur. El Mercosur es una reivindicación histórica, es una política de Estado. Lo que sí es que, entiendo yo, durante los gobiernos de Mujica, de Tabaré Vázquez y de Tabaré Vázquez de vuelta más adelante, intentamos de distintas maneras de flexibilizar el Mercosur, como lo estamos tratando de hacer ahora, con otro estilo. No trajo mucho resultado. Ahora creo que el gobierno está probando otra estrategia para ver si podemos lograr flexibilizar el bloque. El bloque no solamente tiene un vínculo y una raíz comercial, como decía Florencia, sino que también tiene el motivo de tratar de hacer una integración regional, libre circulación de personas, de bienes, de servicios. Lo cierto es que no hay mucha libre circulación de personas. Para cruzar Argentina tenés que hacer migraciones, no es como en Europa, que no es necesario. A mí me encantaría vivir en una América Latina donde no haya mucho control migratorio, donde no haya burocracia de fronteriza. Me gustaría que haya libre circulación de las personas, me gustaría que haya conectividad entre los El distintos Mercosur países. avanzó mucho en ese sentido, Bueno, Wilson. sí, pero nos falta un montón de cosas, ejemplo, nos falta un montón. El Frente Amplio tuvo la En las oportunidad facilidades para perfecta. moverse entre Que ahora países, podés te puedes discutir mover con sobre la cédula, no cédula, precisas perfecta, para pasaporte. profundizar. Es de los pocos logros. Claro. Porque El Frente tuvo la el oportunidad artículo perfecta 1 para profundizar las relaciones con el Mercosur y con los países de la región en una época en donde la gran mayoría de los países de Latinoamérica eran de izquierda y simplemente usaban a las organizaciones internacionales, al Mercosur, a la UNASUR, etcétera, como un club de amigos para sacarse fotos y no logramos profundizar Un poco de ninguna lobby. política Sí. pública de Estado
para profundizar nuestras Hace relaciones muchos internacionales. años que hablamos de libre comercio también, ¿no? Sin Libre embargo, el comercio, Mercosur, libre comercio. estamos ahí hablando del me Mercosur, que es del gustaría una 91, ¿no? discusión Sobre después de la cuando calle hablemos Herrera. Ahora del si querés Tratado de lo damos. Comercio. Y Parece Pero- más un capricho del hijo que quiere La calle decirle, mirá Herrera. papá, en esta te gané, que otra No, cosa. me Dame parece un que segundo que no, Martina no. también me está pidiendo la Son palabra. argumentos muy... A ver, no. Martina. No, lo mío es medio sintético, pero como decía, a mí me parece que capaz que podríamos revisar para atrás, pero lo que nos interesa a nosotros también es ver para adelante para qué se está usando estas plataformas, ¿no? Porque yo lo que veo es que la calle Pou va a estos lugares como para diferenciarse ideológicamente de los presidentes de los demás Exacto. países y para nada más. Hasta el momento no ha hecho ningún socio comercial en ningún país del mundo, Por no ha favor, no, eso no es incorporado cierto. ningún socio comercial, no ha Eso no es incorporado cierto. ningún tipo de exportación de materias. Los gobiernos del Frente Amplio por lo menos variaron la canasta de comercio del Uruguay, variaron la canasta de... Pero Marti, variaron acabas de decir también que no miremos los para atrás y te socios estás comerciales. comparando Podría con terminar atrás. de hablar y Bueno, me encantaría. pero por lo menos sé consecuente. Y además, pero por el momento, la calle Pou solo ha utilizado esto para hablarle a sus votantes y no para hablarle al resto de los países y no como una forma de diálogo. Entonces, lo que está haciendo la calle Pou está hiriendo las relaciones internacionales de Uruguay de una forma inédita, utilizando metáforas que son inadecuadas, utilizando un discurso súper agresivo para con los países de la región. Porque la calle Pou lo que prefiere es tener socios comerciales ricos y hermanos pobres, porque eso es lo que le sirve a la calle Pou. Me parece que estamos entrando en un discurso muy romántico y hay que ir más a lo científico. Los países que están avanzando a nivel mundial en tratados lo están haciendo con bloques, sí, pero sobre todo con tratados bilaterales con muchas naciones. Pero ¿Qué Y países? esto no es, como decía Eva Ferreira, no entremos en oposiciones falsas. Puede haber Mercosur y puede haber tratados bilaterales con muchos países. Que de hecho los tenemos. Yo nombraba en mi intervención anterior los ejemplos de los países que tienen acuerdos con muchas naciones, como Chile, Chile y Perú Nueva que Zelanda, salen al Océano Australia, Pacífico, y el mar quedarme- comercial. O sea, y es incomparable. No podés relativizar otros países. No, disculpame, estoy nombrando países de América Latina. Estabas nombrando a Chile y porque Perú. estoy nombrando una tendencia internacional, entonces estoy nombrando países de la región Pero y hay del que, mundo. hay que analizar los casos Entonces, particulares. me parece... Además, tengamos en cuenta algo, más allá de los vagos resultados, los nombrábamos recién, arancelarios del Mercosur, el artículo 1 del tratado que lo funda establece hasta una política monetaria común, es lo que tiene la Unión Europea. Fíjense lo poco que ha avanzado el Mercosur. Nada. Sí, avanzó muy poco, eso- Estas 17 hojas de tratado... Avanzó muy Si, va- poco. si- ¿Qué si hacemos? queremos agarrar estamos una de acuerdo lapicera, en que si queremos avanzó agarrar una muy lapicera y poco. decir qué pragmáticamente se hizo de esto y qué no, creo que ponemos 3 tics. Está bárbaro, no se hicieron esas cosas, avanzamos muy poco. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos para profundizar vínculos con Brasil y Argentina? ¿Trabajamos con más diplomacia? ¿O nos quedamos en las cuestiones, como mencionaba Martina, de ir a una cumbre a dar un discurso con pura connotación ideológica a nuestro electorado? ¿Qué hacemos? volvemos a Tengo lo una mismo. respuesta. Porque fue eso, ¿qué pero Una hacemos? respuesta. Eso era lo que hacían Intentamos ustedes, trabajar claro. con la región, intentamos trabajar con la Ustedes región dos se van a y llevar una también hacemos amarilla en tratados cualquier bilaterales momento, con Nicolás, otros ahora países parece que para yo- fortalecer nuestra economía. Hay un análisis, Y para que los uruguayos tengan más trabajo. hay un análisis del Porque a mí, efecto la que verdad, tendría, hay un a mí- análisis del efecto que tendría pasar de ser un estado fundacional a un estado asociado. Bueno, mira, ¿Alguien analizó hay- eso? Porque para que el canciller Sí. lo diga en el marco de una cumbre, yo espero que por lo Sí, hay menos un tenga análisis. tenga un análisis Además, jurídico, hay un que- análisis económico y un análisis además político. hay que tener en cuenta algo, los TLC, y esto lo decía Bill Clinton en los 90 con el famoso TLC con México, lo leí en su biografía bastante larga, pero quería citarlo porque me parecía muy interesante y varios economistas hablan de esto, lo escuché además a Nicolás Albertoni, que no es economista pero sabe mucho de derecho internacional. Los TLC no son buenos ni malos, depende cómo se negocian. Exacto, Exacto. sí, totalmente. Entonces, el Uruguay puede recorrer ese camino de esta tendencia internacional que estábamos nombrando, en la cual se hacen acuerdos bilaterales con muchas naciones para que nuestros productos tengan beneficios en muchos países del mundo y por lo tanto haya más trabajo, más riqueza, más desarrollo económico. Y a su vez puede, en el Mercosur, intentar un desarrollo. De Lo que hecho, pasa Uruguay es que tiene Una de las condiciones tiene para que- tratados de libre comercio con varios países. Claro, pero una de las Tenemos que hacer una condiciones... breve Más o pausa. menos. Y ahora Más o menos. termina Inés y ahora vamos me quedé a con la una, pausa. Nico. Fue Termina con bastante eso. inequitativo el uso de la palabra en este Opa. bloque. Bueno, atención con eso. Capaz que hay alguien no, que que tiene una para de las defender co- cosas una y otra de cosa. Prometo las- callarme un poco. Sí, se nota. Una de las condiciones Ahora. que hacen que un TLC sea bueno o malo es que los países tengan igualdad de condiciones. Estamos hablando de que Uruguay es un país de 3 millones y que se vio la necesidad de asociarse a los socios, a sus hermanos latinoamericanos. Además, otra cuestión que nadie mencionó es en el artículo 6 de la Constitución, está expreso que Uruguay tiene que tender a acuerdos con los países latinoamericanos en temas de comercio. ¿Y? Pero Los países nunca están en igualdad de condiciones. Si es así como... Tenés que encontrar un Uruguay en otro lado del mundo. Si es así como tú decís, explícame cómo.
el principal socio, y esto es gracias al Frente Amplio, les doy el punto, el principal socio comercial del Uruguay, sin ningún tipo de beneficio, o sea, esto no tiene nada que ver con el Mercosur, es China, a donde van el 22-23% de nuestros productos. Pero precisás un tratado de libre No, porque comercio para estamos eso. hablando de un gigante Porque de hecho tú lo estás diciendo ahora. Es tu principal socio y no tenés un tratado de libre comercio. Entonces, ¿cuál es el argumento para tener un El tratado? segundo país más poblado del mundo, de 3 millones de personas, sin embargo, exportamos sin ningún tipo de Pero necesitas atarte a las condiciones que China te pone en un tratado de libre comercio para seguir Si hubiera un tratado negociando. de libre comercio, Creo que se quizás responde podríamos solo. poner valor agregado, quizás podríamos generar más trabajo. Sin embargo, el Bajar los Mercosur nos aranceles. tranca ahí y tenemos que vender nuestros productos sin ningún tipo de Bueno. beneficio. No nos Ya tranca. vamos a ir, ya vamos Sí a nos ir al tema tranca, tratado de sí nos libre tranca. comercio. Sí Un nos segundito. Silencio, por favor. Teneme acá. Te agradezco. ¿Comiste? No, Comiste pero vos. si somos el que habla todo el tiempo. pero- No, pará, por Yo no hice favor. nada Sí, hoy. por favor. Para que está complicado sacar la amarilla, ¿eh? Primera amarilla del día. Sí. segunda. Interrumpiste 2 veces, ¿está? Sin levantar la mano. Le abraza arriba a la compañera. Perdón, compa. Amonestada. Perdón, Amonestado. compa. A ver qué te inventás. Y ahora amonestada. ¿Qué te inventás? No, que gritaste en un momento. Sí. Sin levantar. Estuvo bravísima sin- hoy. ¿Te estás sin- inventando? Bravísima no estoy hoy. inventando, es el bar el que inventa en todo caso. Dale, Yo lo invento. inventino. Habla con el bar. Habla con el bar, no hables conmigo. ¿Dónde? Ah, en el video wall. Sí, la foto en la que Martina tenía 10 años. Y Wilson. Y cuando Wilson era joven blanco. Bueno, por 10º año consecutivo, señores, te lo cambio por una sonrisa. Solicita nuevamente tu colaboración para que niños de escuelas rurales de todo el país puedan recibir un regalo en su día. Podés traer tus juguetes nuevos o usados a los estudios de BTV en Cuareim 2179 o también los podés llevar a cualquier sucursal del macromercado. Hacemos una pausa, venimos para hablar del Tratado de Libre Comercio y le prometo a Inés que es más equitativo el bloque que viene. Ya venimos, dale.